hechos, así, si los metemos en la licuadora, podrían dar la imagen de que existe en la Argentina un brote de antisemitismo. Antes de que vos me des tu opinión, yo te voy a decir, no para inducirla, por cierto, porque vos tenés la propia, pero yo creo particularmente que en esto hay una acción muy, muy marcada en contra del gobierno. Porque, como siempre digo, hay algunos sectores, bueno, es la oposición, hay algunos sectores particularmente de la oposición que un día van a terminar echándole la culpa a algún antecesor de Kirchner del asesinato de Calvo Sotelo en España en 1936. Sí, ¿Vos creés que hay un brote antisemita? A ver, en primer lugar esta es una apreciación tuya y quiero dejarlo aclarado que es una apreciación tuya, ¿no? Yo no quiero hablar específicamente del tema político, no es mi métier y no es mi lugar. Lo que sí puedo hablar no es específicamente si existe un brote antisemita, sino cuál es la percepción que la comunidad judía tiene. Y esto es importante de expresar. Porque Disculpame, aun cuando yo no soy rabino, debo hacer la aclaración siguiente por si no quedó lo suficientemente claro. Yo no quise decir que esos 4 hechos fueron hechos políticos, porque fueron concretamente vistos. Claro, el que pinta, haga patria, mate a un judío, lo hará por lo que lo hará, pero de hecho es una actitud antisemita. Mira, hay algunas cosas que por ahí serían buenas de entender de cuál es el espacio de percepción, ¿no? Nosotros vivimos en un país en donde en la década del 60 hubo algún tipo de licencia cultural como para que se vuelva a esta cuestión de si vos sos argentino y se declara algún tipo de conflicto con Israel, ¿a quién apoyarías? ¿No? Estas cuestiones que eran absolutamente ridículas y que uno creía que eran de modé, que ya habían pasado. Pero cuando siendo hijo de sobrevivientes del Holocausto, yo veo alguna pintada en donde aparece una cruz esvástica y dice haga patria, mate a un judío, mi sensación es una sensación bastante desagradable, es una sensación de preocupación. Y muchas veces no se entiende cuál es el lugar o el impacto de lo que significa el Holocausto. Yo lo quiero dar como ejemplo en relación a lo que va a pasar el viernes a la noche en mi casa. Una familia no judía, cuando hace una fiesta, ¿sí?, cuando tiene una celebración familiar, una celebración religiosa, seguramente alrededor de la mesa se llena de gente porque tienen muchos parientes. En mi caso somos mi esposa, mis hijas y yo, ¿sí? Y esto es toda la familia que tenemos. Entonces, cuando tenemos que hablar de esta cuestión del Holocausto, de la Shoah, yo hasta apelaría a este ejemplo cuantitativo, ¿no? ¿Por qué a mí me duele ver una cruz esvástica? No me da lo mismo. No me da lo mismo que aparezca mate un judío, porque sé lo que significa y sé las licencias culturales que muchas veces se dan como para que esto siga creciendo y creciendo y creciendo. Entonces no es un tema menor. Más, en un país en donde hubieron 2 atentados no esclarecidos, ¿sí? Y que podemos sostener que fueron 2 atentados contra la sociedad argentina, pero fueron contra el cuerpo judío. Entonces tampoco son temas menores. Y de repente, me parece que también es importante de tomar en toda esta cuestión de la guerra, que yo no quiero entrar en los pormenores de la cuestión de la última guerra. Pero la verdad es que decir que fue un atentado contra toda la sociedad, sí, fenómeno, en sentido lato, sí. Pero fue contra los judíos. Pero fue contra los judíos. Fue contra los judíos. Seamos realistas, sí. Fue contra los judíos. Sí. No es esa, porque bueno, y lo otro es muy lindo como cuando Kennedy dijo en Berlín, soy berlinés. Claro, fenómeno. claro. Pero los berlineses que no podían salir era lo de Berlín. Sí. Bueno. Por eso. Entonces, tomando el último ejemplo, me parece, de la época de la guerra, cuando uno podía escuchar a algún líder, lamentablemente, ¿no?, un líder religioso, el que uno suponía que iba a traer una voz de paz
¿sí? Estaba diciendo, ustedes que en definitiva forman a sus hijos acá y los mandan al ejército de Israel, y que los educan, y su dinero que va a Israel, y los educan para que puedan tener, más o menos, desayunar todos los días con sangre y con carne de un no judío. Estas cosas son cosas que a uno le preocupan. Entonces pasa esa línea, ¿sí? Pasa esa línea de dónde se dicen las cosas y cuándo se dicen las cosas. Y eso es antisemitismo. Sobre eso no hay duda que eso es antisemitismo. Y yo creo que ante cada situación de antisemitismo, porque puede volver a producirse en un país que todavía no están aclaradas de determinadas cosas, hay que estar sumamente alerta, ¿no? Entonces la percepción de la comunidad judía en relación a todo esto es esa, ¿sí? Es esa. Somos sensibles a estos temas, porque lo que ocurrió puede volver a ocurrir. En la medida en que una sociedad no tenga una justicia, ¿sí?, basada en un Estado de Derecho que busque la verdad, ¿sí?, va a ser muy difícil. No, yo particularmente siempre estuve convencido, y como sabés lo hemos hablado muchas veces, yo he estado siempre convencido de que hay que dormir con un ojo abierto en esta materia. No es que está enterrado en la historia porque pasó hace 60 años, nada que ver. Por supuesto, mira, nada que ver, porque no con las mismas características, pero pasó en la Rusia de los Ares, pasó 100 veces. Sí, sí. O sea, no es un único caso. En el pensamiento judío se juega con una especie de dicotomía que en realidad es algo que acompaña una a la otra, que es la idea de recordar y no olvidar, ¿sí? Recordar significa hacer de la memoria un elemento activo. No olvidar es dejarlo en un lugar pasivo. No se puede vivir todo el tiempo recordando, pero lo que seguramente no se debe es vivir olvidando, ¿no? Entonces en determinados momentos se activa esa memoria para el recuerdo. Y frente a la situación que nos toca vivir hoy día, en donde evidentemente la sensibilidad es fuerte, creo que estos temas son temas que no se deben dejar pasar. Que puede ser que para otros sea simplemente una anécdota. Para nosotros no lo es. Entonces creo que hay que retomar ese punto. Bueno, nos quedan menos de 2 minutos, pero te quiero hacer una pregunta. Uno, me gustaría saber qué pensás de este tema, de esta presunta exceso verbal del Papa Benedicto XVI respecto del islamismo. Bueno, repito, en realidad yo no leí bueno, específicamente lo que dijo el Papa, pero creo que hay que pensar, y esto yo lo hablaba en una oportunidad con José María Proariel, el director de Criterio. El Papa tiene una cosa de rigurosidad académica, ¿sí? Es un intelectual, y a veces la figura intelectual entra en contraposición con lo que se espera de una figura espiritual. Creo que con el tiempo, sí, con lo pastoral, ¿no? Creo que con el tiempo el Papa va a saber resolver estas cuestiones. Creo que es importante entender que este mensaje lo dio en una universidad, pero por supuesto fue el Papa, ¿no? Sí. Y yo soy un ferviente creyente en el diálogo, ¿sí? Y si así no lo fuera, de todos modos, el diálogo es un elemento importante para la resolución de conflictos. Entonces es un dato de la realidad, creo que hablando, ¿sí?, hablando, conversando y mirándose cara a cara, con el tiempo estas cosas van a poder superarse. Finalmente tengo una última pregunta que se la hago a todos los que pasan por esta mesa, que tiene una respuesta realmente por sí, por no o por más o menos. ¿Vos crees que en Argentina hay libertad de prensa? La verdad que yo me muevo simplemente siendo un lector, así que no puedo sostener, pero leo mucho debate y me gusta. Bueno, muchas gracias, Denis. A vos. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Será hasta el jueves que viene, a las 0 horas, y les deseo a todos los judíos que están viendo este programa, Shana Tova. Gracias y buenas noches.